Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de estudio, este lunes 31 de enero del año 2022. Y vamos a empezar con una pequeña introducción acerca de lo que venimos estudiando en el libro de Números. Números es parte, como ya se dijo, del Pentateuco. Y cada uno de estos 5 libros tiene un propósito distinto. Génesis nos habla de los inicios, de los comienzos. Éxodo sobre la salida del pueblo de Egipto, Levítico sobre las leyes y ahora Números, que escribirá de forma precisa la organización que Dios lleva a cabo en su pueblo, desde los aspectos civiles, militares y religiosos, la preparación del pueblo para la adoración, conquista y el viaje hacia la tierra prometida. Pero antes de empezar, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, gracias por la oportunidad de poder conocerte y conocer tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos que mientras que estudiamos esta palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos pueda guiar a la comprensión y entendimiento, Señor, y que nuestras vidas puedan ser transformadas y que nunca más, Señor Jesús, volvamos a ser las personas que fuimos antes de escuchar esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar leyendo la primera parte del capítulo 1, desde los versículos 1 al 46. Y el título dice así: Censo de Israel en Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Sursidai. De Judá, Nazón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Eliezer, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gat, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahira, hijo de Nan. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los militares de Israel. Versículos 17. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza. Todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de las tribus de Gad fueron 45.650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Judá fueron 74.600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Isaacar fueron 54.400.
De los hijos de Zabulón por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Zabulón, fueron 57.400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500. Y de los hijos de Manasés por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Manasés fueron 32.200. De los hijos de Benjamín por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. De los hijos de Dan por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de Aser fueron 41.500. De los hijos de Neftalí por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Estos fueron los contados los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, varones, uno por cada casa de sus padres, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba. Todos los que podían salir a la guerra en Israel fueron todos los contados 603.550. Y vemos que en este primer capítulo, se van a enfocar en el orden del campamento. Pero para saber cómo ordenar el campamento, habría que saber la cantidad de los varones de 20 años para arriba. Ahora, cabe resaltar, y es importante considerar que Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden y disciplina. Este grupo no iba a caminar ni marchar en desorden, cada uno mezclado con quien sea, pues no fue así. Dios, desde el principio de la creación, desde la existencia del universo, ha realizado cada una de las cosas a la perfección, con disciplina. ¿Han notado lo bien que Dios ha creado las rosas? Con un tallo y con sus pétalos. No ha puesto espinas en los pétalos, sino que por el contrario ha permitido que las espinas estén en el tallo y que nosotros podamos disfrutar de un aroma agradable al oler los pétalos de la rosa. O por ejemplo cuando hay las arañas que permiten el control de mosquitos que pueden causar malaria entre las personas de las ciudades. O por ejemplo las mariquitas que permiten el control de las plagas, de los vegetales o de las plantas que tenemos en casa. Del mismo modo, existe una cadena alimenticia y existen plantas con un propósito, que pueden ser de medicina, artístico o de alimento. Dios ha hecho todo dentro de un orden. No ha hecho nada en el mundo fuera de lugar, sino por el contrario, todo tiene un propósito y una razón de ser. Del mismo modo, sucede en el universo. En el universo, Dios supo en qué kilómetro ubicar la Tierra alejada del Sol, ya que esto iba a permitir que pudiéramos disfrutar de un día con luz y con noche y también de estaciones. De no ser así, la Tierra sería un lugar inhabitable. Entonces vemos cómo el Señor hizo lo mismo dentro de este campamento. Y es muy importante, y quiero realmente hacer énfasis con el orden de las cosas, de la creación de cada una de las cosas que existen en este mundo, porque todo lo que se ha explicado a través del orden de la naturaleza y a través del orden de la creación tiene un propósito que está escrito en Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quiere decir que absolutamente todo lo creado habla de la perfección de un Dios soberano, de un Dios que tiene una mente completamente perfecta, que anhela que cada individuo sepa que es especial a sus ojos, que ha sido diseñado para adorar y alabar a Dios, y que además no hay ninguno que pueda tomar el lugar del otro, porque cada uno es único
a los ojos de Dios. Y el orden de este campamento, al ser ubicados por el rango de edades, quiere decir que cada uno es considerado dentro de Dios como alguien importante. En la actualidad podríamos decir que Dios nos ha organizado a nosotros en una iglesia, como decía el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces nuevamente vemos que en la actualidad ya no estamos organizados por un campamento, sino más bien, ni con un tabernáculo en el centro de este campamento, sino más bien el tabernáculo es Cristo mismo, y nosotros ya somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros porque no andamos sin rumbo, y no somos forasteros porque pertenecemos a una ciudad, que es la del Señor. Y esta iglesia incluye a personas que son hechura suya. Como dice Pablo en el mismo capítulo, en el capítulo 2, versículo 10 de la carta de los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en el versículo 1 vamos a volver. Jehová había hablado a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Esta parte es importante resaltar porque inmediatamente Dios da un propósito, explica la razón por la cual era importante tener un censo. Y era necesario porque eran todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Vemos que hay otra porción en la Biblia donde también se realiza un censo. En 2 Samuel 24 dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y en el versículo 3 Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Y vemos que hay un rey David que estaba lleno de soberbia, alguien que quería contar la gloria de sus logros y quería censar al pueblo y saber cuántos habían. Entonces se encendió la ira de Dios. Y dice en el versículo 14: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo el ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y inmediatamente Dios baja el orgullo de David. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas, te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y ahí fue cuando dice que este versículo que dice: no te compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces el rey David edificó ofrendas de paz y sacrificios y holocaustos. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Entonces vemos que en realidad él había pecado gravemente porque había sido necio y no había escuchado, no había sido humilde ante la voz de Dios. Él ya está en sus últimos días y en vez de humillarse delante del Señor y agradecer, él más bien por el contrario actuó para complacer su orgullo, para complacer su carnalidad. Pero el Señor no. Cuando el Señor llamaba a un censo era para organizarlos para la guerra. Y esto sucede, queridos hermanos, porque nosotros, al salir de la esclavitud de la tierra de Egipto, nosotros, tanto como el pueblo de Dios,
Antes no, ellos habían sido esclavos del faraón, esclavos de las órdenes de construir, de cargar ladrillos, de hacer ladrillos. Y nosotros también, antes de conocer a Dios, no estábamos listos para pelear. Fue Dios quien libró la batalla por nosotros, porque fue Jesús quien tomó la cruz y quien murió crucificado. Y fue Él, y gracias a Él, que nosotros somos libres del pecado. Del mismo modo, fue Dios el que libró a su pueblo. El pueblo no tuvo que hacer nada para salir de Egipto. Solamente salieron siguiendo a Moisés y obedecieron en ese sentido la palabra del Señor. Pero fue Dios quien peleó por ellos. Pero era necesario que ellos fuesen entrenados. Dios no les pidió que lucharan, pero al sacarlos al desierto, ellos ya tenían que pelear contra sus enemigos. De igual modo, nosotros como creyentes vivimos en este mundo y también tenemos enemigos reales. Esos enemigos son nuestra carne, que constantemente nos hace batallar contra las cosas que estamos dejando, los placeres que estamos dejando. Son el diablo, que nos pone tropiezos o nos pone tentaciones, aunque cada uno es tentado por su propia concupiscencia, por sus pasiones. Y el mundo. Y por ello Pablo dice en Efesios 6, del 10 al 12, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros tenemos una lucha constante, una guerra, estamos en guerra. Y si bien es cierto que Dios nos ha salvado por su infinita y maravillosa gracia, vivimos en un mundo que es perverso, que es violento. Y así como los hijos de Israel salieron en el desierto, nosotros también estamos en el desierto de este mundo. Y el mundo está lleno de pecado y no hay ningún interés en el mundo por Dios. Por eso que Pablo escribió a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le dijo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Entonces, nosotros, hermanos, seguimos en pie de guerra. Nosotros no podemos descansar ni bajar la guardia, porque si bajamos la guardia, inmediatamente nos va a pasar como le pasó al rey David, que nos va a venir una tentación peor y no vamos a estar fortalecidos, porque al ejercer nosotros, al resistir al diablo, resistir las tentaciones, nosotros fortalecemos nuestra fe y nos fortalecemos en el Señor. Esta fue la primera vez que los israelitas oyeron de la guerra. Y en este libro vamos a encontrar guerras, trompetas, batallas, gigantes y todo lo relacionado con la vida militar. Y nosotros también vamos a enfrentar y seguimos enfrentando diferentes tipos de batallas, diferentes tipos de guerras. Y vamos a ver cómo este mundo que se ha llenado de impiedad buscan paz. Y todos y empiezan a clamar por todos lados que quieren la paz, que es necesario que haya paz en el mundo, pero el único medio que utilizan para lograr esa paz es la guerra, porque los mismos pacificadores de este mundo, de este siglo, causan disensión, violencia, mientras hablan de la paz. Pero sí hay gente que anhela sinceramente una paz verdadera. Pero la verdad y la verdadera batalla se lucha en el corazón de cada humano. Porque la gente no comprende que vivimos en un mundo que es perverso y que las personas perversas tienen un corazón maligno y perverso. Hay seres humanos ambiciosos, agresivos, violentos a nuestro alrededor. Y habrá guerras, luchas, nos guste o no nos guste. Y este hecho es la terrible realidad de nuestro mundo. Entonces en el versículo 4 el Señor dice: y estará con vosotros un hombre de cada tribu, uno que sea jefe de la casa de sus padres. Y yo quiero, hermanos, que ustedes se den cuenta de esto. No hay nada más apasionante en este libro que el hecho de empezar con un censo. Porque no es una historia de intriga como las películas de hoy en día, o las novelas, o aún las noticias que están llenas de actos de corrupción. Pero en realidad, estos primeros
versículos hablan de detalles que para Dios no los ha pasado por alto. Son detalles que esconden grandes verdades. Y una de esas grandes verdades es que Dios, como ya dije al principio, tiene un interés especial por cada uno, según su nombre, según su padre, según la parentela y la tribu que representaban. Entonces, querido hermano o hermana, tú no estás en esta congregación solamente por un acto de suerte o por un acto de casualidad. Tú estás en esta congregación porque Dios tiene un plan para usarte dentro de esta iglesia. Dios tiene un interés en ti, un interés en particular. Y por ello, Moisés y Aarón han recibido la orden de realizar un censo y se les prometió que tendrían un ayudante de cada tribu. Encontramos aquí los nombres de los ayudantes. Y en esta lista, cada uno era importante para Dios. Voy a mostrarles un caso y después voy a hacer una comparación con Génesis 49 para que ustedes vean cómo es que Dios encuentra un sentido maravilloso, porque hay también una redención. En esta parte, ahí vamos a ver que después de que este pueblo ha atravesado, estas tribus han atravesado grandes transformaciones de corazón y de carácter, porque estos jefes de casa paterna no eran como los patriarcas que fueron descritos en Génesis 49, sino que a través de todos estos años de sufrimiento y de haber experimentado la redención, sus nombres, sus cualidades y sus personalidades habían cambiado. Entonces vamos a empezar con un caso. Cada uno de ellos son nombres hebreos, pero cada uno de ellos tiene un mensaje precioso. Entonces en el versículo 5 dice, voy a leerlo, dice en Números 1, versículo 5. Estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Al principio, quizás para ustedes no sea interesante ni conmovedor, pero vamos a explicar lo que pasó. Rubén era el hijo mayor de Jacob. Lo acabamos de leer hace 2 semanas. Pero fue puesto a un lado y no recibió la bendición de la primogenitura. Porque en Génesis 49, en los versículos 3 y 4 dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el príncipe de mi vigor. El primero en dignidad, el primero en poder, impetuoso como las aguas. Ya no serás el primero, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste al subir en mi lecho. Entonces dice, subiendo a mi estrado. Ustedes recuerdan el pecado que cometió Rubén. Pero los hombres elegidos para este tipo de tarea tenían que ser personas diferentes, personas transformadas. Entonces Elisur, o el hijo de Sedeur, era aquel hombre, pues Elisur significaba mi Dios es una roca. Y Sedeur significa el omnipotente es fuego. ¿Ven? Estos jefes habían transformado sus vidas. De repente, es claro, Rubén, dice la palabra en Génesis 49, eran impetuosos como las aguas. Eran gente que no tenían freno. Pero estos personajes ahora ya no eran así. Elisur significaba mi Dios es roca. Y él ya conocía la fortaleza, la inconmovilidad de un Dios. Ellos habían cantado el cántico de Moisés y sabían que Dios era su roca. Y ese hombre había aprendido eso. Él sabía que Dios era una roca en una tierra árida y un fundamento estable sobre el cual él podía apoyarse. Era maravilloso, importante saber que él ya no era una persona inestable y ya no venía de una familia inestable o inconstante, porque él ya conocía la firmeza de su Dios y había adoptado la misma personalidad de él. Ya no se dejaba ver, ya no se dejaba guiar por sus sentimientos, por sus emociones, por sus depresiones. Para él Dios era alguien en quien confiar toda su vida. ¿Es para ti Dios una roca?
Esto es lo que yo me he permitido pensar. Yo ahora voy a pasar a leer con los siguientes capítulos. Voy a leer Génesis 49 y hacer una comparación de alguno de los nombres. Y inmediatamente después viene el versículo en Génesis 49:5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los aparté en Jacob y los esparciré en Israel. Pero ahora vamos a ver qué pasó con cuál fue el nombre. En el caso de Leví vamos a tener un estudio especial, porque Leví empieza a ocupar un lugar especial dentro del campamento de Dios. Pero en el caso del príncipe de Simeón, Selumiel, que significa Dios es mi paz. O sea, que todo el carácter que ellos habían tenido desenfrenado, todo el carácter de venganza que ellos habían desarrollado, que mataban a gente, ya nunca más se dejaban llevar por esas emociones de violencia. Dios era su paz, Dios era ese límite que ellos habían encontrado para poder calmar sus emociones de violencias. En Génesis 49:8 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Y esta parte es preciosa, hermanos, porque la importancia del censo era también reconocer la genealogía de nuestro Salvador. Y ya desde acá empezaban a profetizar desde el inicio de la venida de nuestro Salvador. Y el representante de Judá era Nazón, que en hebreo era encantador, y él era quien encabezaba la marcha. De Isaacar, Natanael, Dios ha dado. Y en Génesis 49 encontramos que Isaacar era un asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributos. Un hombre que al final, flojo, decidió trabajar para otros y no ser quien emprendía nada. Por otro lado, tenemos inmediatamente después de Isaacar, antes, de Zabulón, el versículo Números 1:9, Eliab, Dios es mi padre. Y en el versículo 13 de Génesis 49 dice: Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Realmente era una persona que había decidido habitar lejos, pero al contrario, acá ya vemos que hay una relación de este principal de la casa paterna de Zabulón, porque sabía que Dios era su padre. Entonces, sí, ustedes pueden comparar con Génesis 49 y encontrar que lo que va diciendo de cada uno. Por ejemplo, ya dije de los hijos de José, Efraín, Elisama, que significa Dios escucha. También tenía una relación con Dios. De Manasés, Gamaliel, que significa recompensa de Dios. De Benjamín, Abidán, mi padre, o sea, Dios es juez. De Dan, Ayeser, significa Dios es mi ayuda o hermano es auxilio. De Aser, Pagiel, Dios salió a mi encuentro o me encuentro con Dios. De Gad, Eliasaf, que significa Dios ha añadido. De Neftalí, Ayira, que significa hermano del pastor o hermano de iniquidad. Y estos fueron los nombres de los jefes de las casas paternas del pueblo. Realmente importante, porque vemos que cada uno ya tenía un vínculo, un contacto cercano al Señor. Ya no eran como en Éxodo. Ustedes recuerdan cuando estudiamos Éxodo que ellos tenían miedo de escuchar la voz de Dios y solamente escuchaban a Dios a través de Moisés. No, esta gente ya tenía una convicción de quién era Dios. Habían interiorizado todo esto, lo maravilloso y grande que Dios había sido para sus vidas. Y realmente, hermanos, eso es lo que espera Dios de nuestros corazones. Él espera que en estos 2 años que hemos pasado una pandemia, tengamos una relación íntima con Dios. Que esta pandemia no haya sido solamente para estar en nuestras casas,
encerrados, asustados. Al contrario, Él quiere que nosotros tengamos un vínculo, que sepamos que Dios es nuestra roca, que Dios es nuestra paz, que Dios es nuestro juez, que Dios es nuestro auxilio, que Dios nos recompensa, que Dios añade. Amado hermano, si en este momento tú eres capaz de reconocer que tu Dios es cercano para ti, créeme, tú ya estás pasando a una nueva etapa, tú ya te reconoces como un miembro importante de la casa de Dios. Es importante que tú conozcas que tienes una identidad en esta casa, pero si es que aún en tu corazón hay algún resentimiento contra algún líder, entonces es necesario que tú te acerques delante de Dios, expongas tu corazón y le pidas que te limpie. Porque no puedes ser usado dentro del propósito de Dios si es que todavía tienes un individualismo en tu corazón. No puede haber un cambio importante ni en tu vida, ni tampoco vas a tener añadiduras. Porque, amado hermano o amada hermana, Dios no puede bendecir a personas que aún viven en la esclavitud. No puedes alcanzar la promesa si es que aún estás atado a los pecados del pasado. Vamos a pasar al versículo 18 nuevamente. Era importante que ellos fueran registrados por familias y según las casas de sus padres. Y cada uno era anotado uno por uno los nombres de los de 20 años para arriba. Y eso es importante porque tiene un propósito triple. En primer lugar, era importante y beneficioso para los interesados saber el linaje de cada uno. Porque una genealogía es algo interesante y siempre las vas a encontrar en la Biblia. Ustedes van a encontrar que siempre hay genealogías. Dios no quiere que sepas que si tú estás viviendo una vida en santidad, una vida que lo honra, Él también te va a honrar. Y Él va a hacer tu nombre, y Él va a hacer que tú seas reconocido. Si tú has leído y has aprendido el Salmo 91, que dice, se lo voy a leer, no lo tenía apuntado acá, pero creo que es importante que ustedes lo recuerden, porque dicen en el último versículo del Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Versículos del 14 al 16 del Salmo 91. Entonces, amado hermano, Dios quiere que tú sepas que si tú has puesto a Dios delante de ti, Él también te va a poner en un lugar de honra y Él no se va a olvidar de ti. En segundo lugar, es importante el censo porque algunos nombres y genealogías se citan con mucho cuidado en la Biblia, mientras algunos se omiten, porque estas genealogías nos conducen directamente a Cristo. Y por ello hemos visto que hemos hecho también nuestros estudios de Génesis para entender cómo las líneas de descendencia eran siempre, se mencionaba la rechazada primero y luego era dejada y olvidada. Luego la línea genealógica que conducía al Señor Jesucristo se daba y esa fue la línea que se siguió por toda la Biblia. Entonces siempre vas a encontrar esto, que se repite a través de la Biblia. Y en el Nuevo Testamento también se empieza con una genealogía, si es que han leído Mateo. Y todo el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, se sostiene y cae en la exactitud de esa genealogía. Entonces, estas genealogías eran expuestas públicamente en el templo de aquel entonces. Y, amados hermanos, si ustedes van a Israel, van a encontrar que hasta el día de hoy las líneas genealógicas que más preponderan son las líneas de Judá, Benjamín y no recuerdo si es que es Efraín o Leví, pero esas son las líneas genealógicas que son más representativas aún dentro del pueblo de Dios. En el tercer lugar, es importante resaltar, también que las genealogías eran importantes porque Dios había prohibido el matrimonio entre ciertos parientes o entre judíos y personas de otras razas. Y era esencial que un verdadero israelita, pueda declarar su linaje. Por eso que Pablo también hace énfasis de que no podemos unirnos en yugo desigual. Quería que cada persona valore su estatus como hijo o hija de Dios. Ellos también tenían que saber que eran beneficiarios del pacto hecho con Abraham. Entonces, también la genealogía ayudaba a los levitas para saber quién era apto para el sacerdocio. Porque si no tenían un linaje apropiado, simplemente eran excluidos del privilegio del sacerdocio. Y eso ese ejemplo de ello lo van a encontrar en Nehemías, en el capítulo 7, en los versículos 63 y 64.
donde los sacerdotes realmente no pudieron ocupar porque no se halló sus genealogías y no pudieron ocupar un lugar en el sacerdocio. Es importante también recordar esto porque cuando llega Jesús a empezar su ministerio, era necesario hacerle ver al mundo la genealogía de su procedencia. ¿Por qué? Porque la palabra se tiene que cumplir a exactitud. Y eso es algo muy importante. Entonces, así como los israelitas tenían que estar seguros de dónde venían, nosotros también tenemos que ser seguros de dónde venimos. Debemos saber que somos conciudadanos, coherederos de Dios y que somos hijos por fe. Entonces dice en Juan 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto es importantísimo, amados hermanos, y yo voy a hacer énfasis en esto porque a veces los creyentes andamos cabizbajos, o sea, con el enfoque desubicado, y por eso vivimos tristes, como si todo lo malo nos pasara. Pero hermano o hermana, tú eres un hijo y una hija de Dios. O también cuando estamos expuestos a tentaciones, nos dejamos llevar. Pero no, nosotros tenemos una honra especial. Debemos saber nuestro valor. A veces nos menospreciamos porque no estamos viendo que somos imagen y semejanza de Dios. Somos sus hijos. En Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, si tú has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres hijo de Dios. Si eres un verdadero o una verdadera hija en la fe, entonces vas a andar como Él anduvo. Y vas a estar seguro o segura de que tienes la promesa de la salvación para ti, para tu vida. Y por ello vas a andar en santidad, sin jugar con tu salvación, sin andar jugando con el diablo, ni dejándote manipular por el enemigo o por las tentaciones o por amigos tuyos. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y hoy en día el Señor quiere darte y restaurar tu identidad. Quiere restaurar tu identidad en Él. Porque así como en algún momento ustedes recuerdan cómo la mujer samaritana estaba enfocada en todos sus maridos y ella tuvo un encuentro maravilloso con Dios, y lo primero que Dios hizo fue decirle que el Padre busca adorar al Espíritu, y en verdad la mujer se dio cuenta que ella necesitaba esa agua, necesitaba darse cuenta que ella era también una hija de Dios. Y ella pudo reconocer al Mesías. Y inmediatamente que ella pudo ver restaurada su identidad, ella compartió con todos quién era. Y ya no era la mujer de los 5 maridos, sino era una hija de Dios. Y esto es precioso porque del mismo modo el Señor quiere que ustedes sepan que yo esté segura de que soy una hija de Dios. Y por lo tanto nosotros somos descendientes de Abraham y estamos, digamos, injertados a todas las promesas que el Señor tiene en la palabra de Dios para Él. Y yo quiero compartir algo que el Señor me habló, me mostró, de que nosotros somos herederos de las promesas de Dios en esta tierra hasta el último momento. Y yo les quiero contar que hace poco mi abuelita falleció, y cuando yo estuve junto con mi familia en la morgue, fue un momento en el que yo solamente tenía en mi corazón agradecimiento a Dios porque le había dado muchos años de vida a mi mamá. Y el momento de pasarla de su cama al cajón, al ataúd, la persona encargada me dijo: tú agarra su cabeza y tú ponla en la almohada. Y ¿saben qué me puso el Señor en el corazón inmediatamente? Es que los nietos somos coronas de nuestros abuelos. Y en ese momento el Señor me mostró que hasta el día desde tu muerte, el Señor va a seguir cumpliendo sus promesas en tu vida y en mi vida. Entonces, ese momento de nosotros levantar nuestras miradas, limpiarnos de todo pecado que nos puede estar atando aún, de todo desánimo, y mirar al cielo y darle gracias a Dios, porque somos
hijos e hijas de Dios, hijos e hijas del Rey. Somos conciudadanos de este lugar tan precioso que está en el cielo. Y, amados hermanos, las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. De eso estoy segura. Hasta el día de la muerte de mi mamá, Dios cumplió su palabra en ella. Porque yo fui quien tomó su cabeza y la puse en el descanso eterno, hasta el día en que el Señor la llame a la vida eterna de su presencia. Cuando dice la palabra de Dios que escucharemos la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa es una promesa que yo tengo en mi corazón. Y yo quiero que ustedes, hermanos amados, hoy día levanten sus cabezas y que canten con gozo que somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Y amados hermanos, eso somos para el Señor. Eso eres tú para Él. Eres un pueblo especial, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Que Dios los bendiga. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo